Muy buenas tardes, mi nombre es René Pimentel, pertenezco a la iglesia Puertas de Salvación ubicada en la 325 de la Mulberry Street. Allí tienes una iglesia, por si no tienes iglesia donde adorar a Dios, te invitamos para que hagas parte de nuestra familia con nuestro pastor Orlando y la pastora Yolanda Medina. En estos momentos me toca llevarles un mensaje y tratamos de hacer algo diferente. Vamos a hacer una entrevista de mi testimonio. Espero que sea de sus agrados, pero antes de ello quisiera leerle una palabra de Dios. Y está ubicada en Juan 4:14, que dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que tendrá de él esa agua que se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Esta entrevista lleva por título Cuando Dios te impacta, así que espero que la disfruten. Bueno, como bien dijo René, voy a hacerle unas preguntas, las cuales facilitarán que el testimonio sea más preciso, porque no queremos estar aquí 3 horas. El testimonio es bastante larguito, pero vamos a comenzar preguntándote, René, ¿quién tú eres en estos momentos? Bueno, en estos momentos yo soy un hijo de Dios, soy cristiano, estoy en los pasos y en el camino del Señor, ando en construcción, estoy caminando para que Dios moldee mi vida y mis pasos, y estamos en aprendizaje cada momento. Como dijiste, estás en las manos del alfarero. Correcto. Moldeándote cada vez y cambiando muchas áreas de tu vida. Eso es correcto. Vamos para conocer un poquito más profundo de cómo Dios llegó a impactar tu vida. Yo quiero saber cómo fue tu infancia. Wow. O dónde te criaste, rodeado de qué te criaste. Pues mira, mi infancia muy difícil, por supuesto. A mis 2 años de edad mi padre decide irse de mi casa. Soy uno de 3 hijos, soy el del medio. Mi madre soltera, luchando por 3 hijos, dando el todo por el todo. La figura de padre la toma mi hermano. Y en una parte de mi vida, pues mi hermano decide partir de la casa, me toca hacer el hombre a corta edad. ¿Tu hermano mayor? Sí, mi hermano mayor. ¿A qué edad se fue tu hermano mayor? No me acuerdo muy bien, pero fue a una edad bastante temprana, 14 o 15 años. Y yo tenía para ese entonces como algunos 11, 12 años por ahí más o menos. Visitaba de vez en cuando la casa y eso. Y eso fue algo que me tocó bastante de cerca, porque tuve que aprender a ser el hombre de la casa siendo un niño. ¿Te quedas tú con tu hermana entonces menor? Sí, con mi hermana menor y mi tu mamá. Es correcto. Que para ese entonces también era soltera. Sí, dando cantazos por la vida, tratando de llevar la comida, el peso a mi casa, haciendo lo que tuviese que hacer para poderlo ir, para poder sostenernos, porque en mi casa no todo el día había un plato de comida, y mi mamá con bastante sacrificio pues hacía lo que podía. Yo no quería hacer un cargo para ella. En mi crecimiento pues tuve que hacer muchas cosas de las cuales no estoy orgulloso, pero fueron parte de mi proceso y me enseñaron a crecer. Nunca tuve una enseñanza full de lo que era el cristianismo. Si escuchaba que era Dios, había muchas personas que se me acercaban, incluso mi abuela era cristiana, y siempre que llegábamos a la casa tenía a Gigi Ávila en el radio y me decía: hijo, tú tienes que buscar de Dios. Pero que yo fui criado en otras creencias, y unas creencias totalmente diferentes a lo que es ser cristiano. No fuiste criado, sino que lo vistes de cerca. Sí, lo viví bien de cerca, de verdad que sí. No te inculcaron eso, pero sí lo viste bien de cerca. Sí, es correcto. Yo siempre tuve un propósito conmigo, porque mi infancia no fue fácil, y al no ser tan fácil, pues Dios siempre tuvo misericordia de mí para que no me faltara un plato. Siempre me cubrió con su manto, yo viéndolo de este aspecto de vida ahora que estoy en los caminos del Señor. Y
batallando desde niño, 9, 10, 7, 8 años trabajando, ayudando, cortando patios, haciendo maldades para buscarme un peso, para poder llevar la comida a mi casa. ¿Cómo fue tu infancia en las escuelas? Pues mira, yo siempre fui un niño bien rebelde, siempre fui un niño bien problemático. Le di muchos dolores de cabeza a mi mamá, peleaba mucho, andaba en lío, me gustaba robar para poder tener un peso, porque no era que lo hacía por lujo, lo hacía por necesidad. Y hacer muchos trueques en la calle, vender aquí, vender allá, negociar esto. Y bastante duro, fue bastante duro. O sea que no tuviste, vamos a decir, una escuela completamente en la cual tú te criaste. Tú puedes decir, mira, yo estuve en esta escuela y en esa terminé mi elemental, después fui a la intermedia. Mi mamá era una mujer que era bastante inestable en los hogares, pues debido a que, pues, madre soltera, pues siempre estábamos en diferentes hogares, estuve en muchas escuelas, me botaron de muchas escuelas. Fue bastante fuerte, nunca hubo una estabilidad física ni mental para yo poder decirte que realmente tuvimos 10 años aquí. No, nosotros O sea que eso prácticamente te llevó a que tú no podías crear una identidad completa porque estabas todo el tiempo empezando y empezando y empezando. Y eso me imagino que te llevó también a tener amistades que no fueron buena influencia en tu vida, donde te empezaron a llevar a no muy buenos pasos. Es correcto. La inestabilidad tanto era física como mental. En cada momento, cada vez que nos mudábamos era diferente. Era empezar en cero, nuevamente nuevas amistades. Y pues llegó un momento que lo único que pude conseguir fue lo malo, porque lo malo estaba en todos lados. Inclusive como para sustentar las necesidades, digamos así, básicas y las no básicas. ¿Qué fue lo más impactante que tú pudiste hacer siendo niño? No ya adulto, sino siendo niño, que ahora que tú tienes conocimiento, tú vieras, por ejemplo, un hijo tuyo hacerlo a la edad que tú lo hacías, te impacta de solamente recordar y pensar. Bueno, trabajar desde muy temprana edad. ¿A qué edad fue que empezaste? 6, 7, 8 años. Empecé repartiendo el periódico con mi abuelo bien temprana edad. Pero esa edad era un trabajo honrado. Pero digamos, ¿a qué edad tú te empiezas a encaminar en malos pasos para poder conseguir dinero de una manera sucia? Pues mira, te explico. Nosotros vivimos en 2 o 3 residenciales en Puerto Rico. Residenciales son residenciales, casas públicas que el gobierno te da, donde el ambiente no es muy bueno. Mi madre empezó a rodearse de muchas personas que pues pasaban pertenecían al bajo mundo, y para sustentar mi casa pues mi mamá decidía guardar cosas, cosos, diferentes tipos de materiales para ella poder llevar el plato de comida a mi casa. Y eso tú lo ves, eso en ese entonces, por la edad que tú tenías, pues ya tú estabas viendo eso normal. Es correcto, y eso fue una edad también de 8 o 9 años. Yo entendí que si eso dejaba dinero, pues no había fácil. Era fácil para mí ir a la cocina, buscarla en la parte de abajo de la estufa, y pues, como dice uno por ahí, pellizcarlo para irse por ahí a venderlo y poder ganarse su pesito para poder comprar mis propias cosas, porque nunca tuve la dicha de poder decir yo quiero esto y estuviese ahí. Solo lo que mi mamá me podía dar era lo que yo aceptaba, y tampoco quería hacer. Siempre crecí desde muy chico, desde que vi el ambiente, que nunca quise ser una carga para mi madre, nunca quise que mi madre trabajara para comprarme nada. Tendí todo el tiempo a buscar para ti, para tu hermana. A buscar para mí, para mi hermana, es correcto. Es correcto. Una infancia bastante fuerte, y lo que obviamente pues no ayudó
o que hizo mucha falta, como vemos mucho hoy en día, fue la falta de una figura paterna, que eso también complicaba el tú poder tomar unas decisiones más certeras o encaminarte donde tenías que ir. Pero tengo otra pregunta, ¿verdad? Claro. Que me gustaría saber, que ellos escucharan. En todo tu caminar, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, ¿qué era en ese entonces lo más importante para ti? Lo más importante para mí en mi juventud era no tener que pensar en los problemas que pasaban en mi casa, en los maltratos que habían hacia mi mamá. Vengo de una familia disfuncional donde mi abuelo era veterano, alcohólico, maltrataba a mi familia, a mis tías. Ese patrón pasó a mi mamá. Y lo más que me impactó fue ver cómo mi propia familia se destruía ella misma. So, en cierta manera, una de las cosas que eran bastante importantes para ti era la estabilidad, digámoslo que mental y física. Y por tal razón fue que entonces tú, viendo lo que te rodeaba y que considerabas que era normal, Que era lo más ahí es que importante. empiezas a encaminarte a buscar dinero de una manera no correcta. Sí, Por tratar de sobrevivir, digámoslo de esa sí, manera. porque cuando tú ¿Y a qué edad empezaste? siempre desde pequeño yo me casé, me conviví a los 14 años, o a los 14 años muchos niños están jugando con juegos. A los 14 años ya yo estaba jugando a ser mamá y papá siendo un niño. So que mi infancia desde pequeño fue como si yo hubiese crecido siendo adulto. So, todavía no tengo recuerdos en mi mente de cuando yo me sentaba a jugar con unos muñequitos. So, eso en mi vida pues fue, y si sucedió Esa pues, etapa se brincó. sí, fue una etapa que se Forzosamente. brincó desde de niño, de bebé a adolescente prácticamente. Ok, te quiero hacer una pregunta porque yo quiero que los que están escuchando puedan diferenciar del René de ahora al René de antes. ¿En qué edad tú comienzas a experimentar con, digámoslo así, con drogas, cigarrillos, con adicciones? ¿A qué edad tú comienzas? Pues mira, fíjate, siempre hubo un consejo de en esos momentos un pana mío que me decía: René, si tú vas a bregar con droga, nunca la consumas. Okay. Nunca la consumas. Y llegué a utilizar varias sustancias, pero no la que vendía, no la que se movía, no. De alguna u otra manera, pues trataba de mantenerme alejado porque sabía que si caía en eso, pues iba a consumir y la iba a consumir. Siempre tuve, como les expliqué, a los 14 años ya yo estaba conviviendo con la mamá de mis hijas. Y desde ese momento pues entendí que el dinero para mí nunca me bastaba. Siempre quería más y quería más. Esa era una de tus adicciones, Sí, sin darte cuenta. Sí, el dinero siempre. Y el enemigo fue tan poderoso, yo viéndolo ahora, en esos momentos que, como te explico, siempre te lo digo, que es como si me tuviera en una cápsula. Con el dinero, él me blanqueaba la mente. No importaba lo que fuera ni lo que hiciera, siempre quería tener más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Eso me llevaba al consumo de droga, al consumo de alcohol, al consumo de pastillas. ¿A qué edad empezaste? Prácticamente experimental. Empecé como a los 12 años, 11, 12 años por ahí más o menos, que realmente fue que me pegué de eso. La había probado mucho más temprano, por ejemplo la marihuana la había probado mucho más temprano, pero desde pequeño nunca tuve esa valentía como hasta los de 10 a 12 años. Ahí fue que pues empecé el consumo. Okay. ¿En qué etapa de tu vida fue donde tú piensas que hubo un suceso donde te llevó a un descontrol, donde ya lo que tú pensabas que tenía
control y tenías en tus manos se salió por completo y ahí te desviaste Bueno, y tocaste fondo. bueno, ese suceso, eso sucedió cuando mi mamá fallece. Okay. Cuando mi mamá ¿Qué edad, fallece. qué edad tú tenías? 21 años. 21 años y tú para ese entonces 21, 22. estabas ya conviviendo con la mamá de tus hijas. Es correcto. Y entonces tu hermana estaba con Con su pareja. Sí, su estábamos pareja. todos Ya independizados. estaban ya prácticamente Sí, independizados. a los 14 años ya yo me salí de la casa, de la casa de mi mamá, Ujú. para que ella pudiese tener más tiempo en Recuperarse. recuperar y mantener a mi hermana. Es más fácil uno que dos, ya que mi hermano pues había salido de la casa Quedaba una. y iba y visitaba y iba y visitaba. Ujú. Pues mi hermana y yo pasamos más los dificultades. momentos más difíciles, muy difíciles, viviendo en la calle, viviendo sin agua, viviendo sin luz, sin comida. Muy difícil, muy difícil, de verdad que sí. Y cuando eso sucede, ¿cuándo tú pudiste darte cuenta que en realidad ya tú habías tocado fondo? ¿Qué fue lo que te pudo por lo menos abrir un poco los ojos? Porque no fue hasta cuando tú llegaste a Jesús que en realidad ese velo se te Exacto. quitó y pudiste ver en realidad en dónde tú estabas, en la manera en que tú vivías. Pero en ese entonces que tú todavía no tenías a Dios en tu corazón, tuvo que haber algún suceso donde prácticamente, aún sin Dios, tú dijiste, wow, yo nunca había estado así. Pues mira, sabes que voy a ser bien honesto Por lo menos te contigo. hizo un poco reaccionar, un hermano, alguien que te haya hablado como que, hey, reacciona. Mira, O- después de la muerte de mi mamá, yo nunca me pude recuperar. Fueron 2, 3, 4 años que yo iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Era momentos donde ya tú hacías Sí. sin pensar en consecuencias. En el momento que yo me sentí que yo necesitaba un cambio, yo tuve que llamar a una persona bien importante en mi vida y siempre me dijo, ¿sabes qué? Recoge que te va. Ujú. Y yo siempre estoy bien agradecido de esa persona por eso mismo. En el momento más preciso Dios envió a alguien, porque yo sé que si yo me hubiese quedado donde yo estuviese, yo no estuviese aquí vivo. Y cabe recalcar, ahora que estás hablando de eso, que es muy importante que a veces uno piensa que el propósito de Dios en uno comienza justamente cuando tú llegas a los caminos de Dios. Sí. Pero cuando Dios te tiene en la mira, cuando Dios ya tiene un propósito contigo, desde la barriga de tu mamá, Dios sabe todo lo que te va a suceder. Y no tiene como que alternativa, no. Dios sabe cada paso que tú vas a dar, cada suceso que tú vas a tener que te va a impactar. Y Él pone personas en el camino tuyo para que sean parte de tu proceso, Correcto. aún no estando en la iglesia. Porque eso era parte de cosas que tú tienes que pasar Es para que correcto. hoy en día tú puedas dar testimonio, para cuando tú te consigas a alguien frente tuyo, tú puedes decirle, mira, yo pasé por eso. Es correcto, no fue sumamente fuerte. So, para esa mí. persona te ayudó, Sí. fue clave como para Y poder eso- empezar a abrirte los Eso ojos. fue el ángel que Dios envió a mi vida, estando en mi vida. Ujú. Estando en mi vida, Dios envió ese ángel para sacarme del hoyo que yo estaba. Ujú. Porque me encontraba en un hoyo que yo te soy 100% honesto, yo me hubiera quedado ahí, yo no estuviera vivo. Ahora mismo. So, hubo momentos donde tú temistes por tu vida y ese fue uno de los Claro. momentos. Claro. Ese fue el momento que yo tuve que decir, si yo no hago algo, yo voy a morir de una sobredosis, o yo voy a morir de que alguien me vaya a matar. O sea, o eso me algo, hace porque- pensar que de las personas que te rodeaban para ese entonces o ahora, si tú tratas de recopilar tus amistades, son pocas las que quedan vivas, son pocas las que están Sí, es sobrias. correcto. Tú hubieses sido parte de ese listado. Correcto. Solo con una mano puedo contar las personas que quedan de ese tiempo. Y las que no sé, pero las más acercadas a mí en ese momento, pues
¿Cuándo fue que tú sentiste ese llamado de Dios en tu vida? Porque yo sé que en todo ese transcurso que tú pasaste, siempre hubo alguien que se te acercaba y te hablaba o te decía Cristo te ama, o Sí. tu abuela te recordaba en busca de Dios. Siempre hubo esa vocecita ahí recordándote que tú no estabas solo. Pero ¿cuándo fue el momento donde tú dijiste, no, definitivamente yo no puedo esquivar esto? O sea, Dios me está llamando y yo tengo que hacer caso a este llamado. Wow. Yo creo que en uno de los momentos más fuertes de mi vida también, luego de recuperarme, decido tomar un paso y mandar una diligencia, unas gestiones, hacer un cambio de vida total. Pero cuando hago el cambio de vida, iba en el mismo camino. Iba en el mismo camino, y lo único que lo estaba haciendo solo. Ya no tenía personas a mi lado. Y tuvo que pasarme un suceso, un accidente, para yo darme cuenta que era mi tiempo, que era mi llamado. Y decidí dar la oportunidad, claro está, siempre lo digo, al tú no conocer de algo, tú no sabes realmente cómo es. So, nosotros los humanos necesitamos pruebas para tú poder creer, porque básicamente es así. Tú necesitas una prueba, tú tienes que ver para poder creer. Y yo decidí darle la oportunidad a Dios, pero me tenía que mostrar. Y lo que le pedí, yo sabía que era casi imposible. Era algo bien, le pedí 3 cosas bien imposibles en mi vida, y tú eres testigo de eso. Sí. Podría por lo menos una de ellas especificar para esos que están escuchando, puedan ver obviamente claro que sí. el antes y después, o la contestación. Claro que sí. Cuando yo decido hacerle un challenge a Dios, un reto a Dios, yo lo hice con todo mi corazón, y lo hice humillado. Yo tuve que humillarme para poder ver la gloria de Dios en mí. En cuestión de 3 o 4 días ya 2 de las cosas se habían cumplido, tanto el alcohol, vicio, encaminarme, ya todo fue 1, 2 y 3. Yo no necesité esperar ni 4 ni 5 meses. En el transcurso de esa humillación, Dios envía un siervo de una iglesia de acá a hablarme y a invitarme a la iglesia, que eso fue algo que a mí me impactó tremendamente, porque yo estaba en las nubes, y cuando ese hombre llega a donde mí, yo sentí como si yo me hubiera separado un poco de mi cuerpo y yo estuviese viendo un ángel alrededor de muchos enemigos, y él entró a ese grupo para rescatarme. Y lo primero que me preguntó fue que si yo tenía a Dios en mi corazón. Y cuando me preguntó que si yo tenía a Dios en mi corazón, todo el mundo empezó a reírse, a mofarse. Allí había bebida, había todo tipo de cosas. Y yo decidí aceptarlo en mi corazón, no importa cómo fue. Dios envía ese ángel, decido hacerle un reto a Dios, el cual cumplió en 3 días. Luego que Dios te contesta, como tú dijiste, ver para creer. Dios trabaja en todo el mundo diferente. Dios tiene un trato específico para cada persona, de acuerdo a la historia de cada persona, ¿verdad? Ahora, en estos momentos, ya que Dios ha hecho tantos cambios en tu vida, y yo te había hecho una pregunta que era importante para ti para aquel entonces, pero ahora que estás en los caminos de Dios, ¿qué es lo más importante para ti y en qué es lo que tú confías? Lo más importante en mi vida ahora mismo es Dios y mi familia, mis hijos, mi esposa, mis hermanos. Eso es lo más importante, porque yo quiero transmitirle lo que Dios hizo en mí y pasarlo.
para que ellos sepan que hay un Salvador, que hay una persona que cambia, que hay una persona que te da fuerzas, que cuando menos tú lo imaginas, Él está ahí cubriéndote con tu manto, dándote el apoyo que tú necesitas. Tú no sabes qué rico se siente el tú tener que contar con alguien en todo tipo de problemas y tú haces hasta donde tú tienes que hacer y dejar las cosas que Dios bregue con ellas. Yo te había escuchado una vez decir que lo más rico de todo esto es sentir que tú tienes un abogado 24/7. Es correcto. Es Que correcto. antes tú tenías tus problemas y la vida te enseñó a tratar de resolverlos como pudieses. Ujú. Pero una vez tú llegaste a los caminos de Dios, Dios te pegó a enseñar, comenzó a enseñarte a que ya tú no dependías de ti. Sí. Comenzó a enseñarte duramente porque se te Sí. hizo bien difícil, a que ya no eras tú el que resolvía los problemas, Sí. sino que tú tenías un abogado 24/7 para Correcto. resolver tus Es problemas. correcto. Y ahí es donde tú comienzas a ver la diferencia de lo que es estar sin Cristo y con Cristo. Esto es correcto, sí, fue bien difícil poder tratar de que dejar las cosas en las manos de Dios cuando ya yo vengo de un mundo vengo del mundo independiente donde si a mí me hacía falta algo yo tenía que conseguirlo y Lo buscabas de cualquier manera. y sí, incluso cada prueba fue más fuerte, pero eso fue para enseñarme y mostrarme que con Esa esto era una de las áreas de las áreas de tu vida donde es verdad, sí. te dolió, pero fue necesario, Pero fue y necesario. todavía continúa Y haciéndolo. sigo en construcción. Sigo en construcción. Para culminar, porque yo sé que tu testimonio es bastante grande, hay muchos detalles que serían buenos mencionarlo, pero nos llevaría más de una hora. Sí, Y vamos a ser corto y preciso, Es ¿verdad? correcto, Para que la gente sí. por lo menos capte cuál en realidad es el mensaje. ¿Qué mensaje a ti te gustaría si tú tuvieses de frente a una persona que tú ves en sus ojos que está bien necesitado de Dios? ¿Qué mensaje tú le llevarías si ahora mismo a través de esta cámara, de este video, estuviese esa persona escuchando, que tienes la oportunidad de decirle, ¿qué tú le dirías? Bueno, primero que nada, sin Dios, nada. Las cosas, Dios siempre trabaja en ti de alguna manera u otra. Siempre va a haber algo en ti que te va a decir que lo que estás haciendo está mal. Yo te suelto para que tomes los caminos correctos. Primero que nada es eso. Puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener lo que tú quieras, pero siempre va a haber un vacío dentro de ti. Y ese es Dios tocándote a la puerta diciéndote, negro, por más dinero que tú tengas, por más chavos que tengas, mejor carro, todo eso es material. Nada mejor que la felicidad. La felicidad que Dios pone en tu corazón te hace entrar a otras dimensiones. La droga no te va a dejar nada. Vas a terminar o muerto o preso. Vas a perder amistades, vas a perder familiares incluso por eso. Yo te exhorto a que te dejes llevar por el régimen de Dios para que haga cosas lindas en tu vida. Va a llegar el momento en que vas a tener todo y te vas a sentir, aquí me falta todo, pero la realidad es que lo único que te falta es Dios en tu corazón. Así. Y como dice la Biblia, cuando estamos en los caminos de Dios, todo obra para bien para los que aman a Dios. Y eso es una de las cosas que siempre llevo en mente porque me remonta a la historia de Moisés. Desde el vientre de tu madre, Dios tiene un propósito contigo. Y te suelto a que leas la historia de Moisés para que veas en un tiempo bien difícil donde estaban matando niños, los niños hebreos, donde nadie entendía lo que sucedía. Había un plan. Había un plan. Porque todo obra para bien. Es correcto. Y el mismo Moisés en esos planes de Dios fue el que liberó a su pueblo. Así que te solto. Mi testimonio es más grande. Esto es un pedacito para que ustedes puedan entender. Cuando Dios impacta tu vida. Cuando Dios impacta tu vida. Así que Dios me los bendiga. Espero que sea de su agrado. Y nada, saludos. Nos veremos pronto. Dios me los bendiga y la gloria de Dios sea con ustedes. Bendiciones.